Hechos capítulo 16. Continuamos con la serie en Hechos. La verdad ya perdí el número de sermón que es, pero Dios ha sido bueno a través de su palabra al estar hablando en nuestros corazones y a nuestras vidas. Hechos capítulo 16, versículos del 1 al 5. Del 1 al 5 es el pasaje que hoy vamos a estar estudiando, pero voy a leer desde el 15:36 para poder hallarle la línea de nuestro pasaje el día de hoy. ¿Sí? Ok. ¿Ya lo tienen todos? Amén. Ok. Hechos 15, voy a empezar en el 36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Hemos titulado al sermón del día de hoy: una vida de devoción, amor y servicio. Una vida de devoción, amor y servicio. Y para su estudio, como viene en su boletín, lo hemos dividido en 3 partes para que se nos facilite poder comprenderlo, poder estudiarlo, poder ver una aplicación práctica en nuestras vidas. A lo largo de mi vida profesional y de mi vida matrimonial, Dios nos ha permitido ya conocer varios estados de la República. La mayoría de ellos han sido en el Bajío. Todo esto ha sido por mi trabajo, donde antes yo trabajaba. Me movieron varias ocasiones de ciudades para poder estar yendo a otras tiendas. Y en cada cambio de ciudad que teníamos que hacer, conlleva que nos tuviéramos que mudar de casa, ¿verdad? O sea, cada cambio de ciudad lleva que tengas que estar buscando una casa donde habitar. En los 13 años de casado que tengo, hemos realizado 7 mudanzas. Y si tú alguna vez te has cambiado de casa, te habrás dado cuenta que en cada cambio uno termina regalando cosa y media. Terminas regalando o vendiendo lo que o ya no usas, o ya no sirve, o tú ya no, simplemente ya no te gustó y te quieres deshacer de eso, ¿verdad? Porque lo que queremos es que nuestro viaje, nuestra mudanza sea rápida. Las mujeres no quieren batallar, ¿verdad? Entre menos cajas, mejor, porque entre más cajas, más tiempo le tienen que dedicar a desempaquetar y acomodar, y menos cajitas siempre es mejor.
4 platitos, 4 vasos, 4 cucharas, total somos 4, viene más gente, pues compra desechables. Pero buscamos que la mudanza sea lo más ligero posible. Pero en ese proceso de deshacernos de las cosas, lo que queremos también o lo que buscamos es bendecir a otras personas. Los que conocen mi casa, o los que han estado ahí en mi casa, te podríamos dar un recorrido por la casa y cada mueble tiene nombre. Todos, hasta los cuadros que ven ahí colgados en la casa, todos tienen nombre. Incluso las cortinas que están en la casa tienen nombre, que el Señor nos ha ido dando a través del tiempo con los hermanos. ¿Por qué empecé con esta historia de despojarnos? Porque aunque el título que yo le puse hoy, una vida de devoción y de servicio y de amor, esta vida tiene que ver con el despojarse de uno mismo, despojarse de ciertas cosas que muchas veces nos estorban. Otras no nos estorban, otras nada más no las usamos. Pero que esas cosas, mientras tú las mantengas, impiden que tú puedas servir, que tú puedas amar, que tú puedas tener una vida de devoción hacia el Señor. El día de hoy estaremos estudiando cómo Pablo y su equipo, antes de continuar su travesía por Asia Menor, para después de ahí conducirse a Europa, tuvieron que despojarse de cosas que no les iban a servir en aquellas ciudades. Pablo iba a empezar un viaje, y en esa mudanza que él iba a hacer, en esa travesía, él necesitaba retirar ciertas cosas de los hombres que iban a acompañarlo, de las personas a las que Dios estaba agregando a su equipo de trabajo, para poder ver la misión de Dios avanzar, para poder ver el Evangelio de Cristo avanzar en aquellas regiones. Querían que las demás personas fueran afectadas por la vida, por el Evangelio, pero era necesario que ellos se despojaran de ciertas cositas. Comenzamos en el versículo 36 y ahí Pablo una vez más nos hace notorio el deseo que él tiene de volver a visitar estas iglesias que formaron en su primer viaje misionero. Lucas narra este desacuerdo que hubo entre Pablo y Bernabé por querer llevar a Marcos. Veíamos el domingo pasado cómo fue a tal el desacuerdo que en ese momento no llegaron a ninguna solución, simplemente se separaron. Y vimos que más adelante, de acuerdo a las otras cartas de Pablo, hubo un tiempo de reconciliación, hubo un tiempo de perdón, hubo un tiempo de amor, hubo un tiempo donde el Evangelio vino a afectar sus vidas a tal punto que Pablo dijo de Marcos, me es útil para el ministerio. Pablo vuelve a hablar de Bernabé en sus otras cartas, en las cartas a las iglesias. Y vemos este amor. La división no estuvo para siempre, la división terminó. Y en medio de esta división, en medio de este actuar pecaminoso, la voluntad de Dios se cumplió. Veíamos, ¿verdad? Cómo las iglesias fueron confirmadas y fueron transformadas por el Evangelio. Entonces, los versículos que hoy vamos a estar viendo, que es el versículo 1 hasta el versículo 5 del capítulo 10, territorialmente o geográficamente aún nos encontramos en Asia Menor, no nos hemos salido de ahí. Todavía no llegamos a Europa, que es donde Pablo se desarrolla todo el segundo viaje misionero. Lo que Dios quería hacer todavía en Asia Menor era preparar bien al equipo. Quería que el equipo que iba a estar trabajando estuviera bien equipado, estuvieran bien amarraditos entre ellos para cumplir la misión. Y vamos a comenzar en el versículo 1 y 2, donde nosotros vamos a encontrar a un discípulo ejemplar.
un discípulo que el apóstol Pablo quiso llevar con él al viaje misionero. Si tú en tu casa, yo te voy a animar que estudies, hagas como una comparación. Hay ciertas similitudes entre el problema que hubo con Marcos y ahora con Timoteo. Marcos era un joven también, Timoteo era un joven. Marcos no lo quisieron llevar, a Timoteo sí lo quisieron llevar. Acá no hubo división, acá más bien el equipo se creció, acá sí hubo división. Pero en los dos casos, la voluntad de Dios se cumplió. Porque si tú ves los versículos 41 del capítulo 15 y el versículo 5 del capítulo 16, los dos dicen exactamente lo mismo. Las iglesias fueron confirmadas en la fe. A pesar de eso, Dios hizo su voluntad en la vida de los hombres. Ok, versículo 1 y 2. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Después llegó a Derbe y a Listra. Recordemos que en estas ciudades, y nada más nos vamos a centrar en Listra. En Listra es donde Pablo, Dios lo había usado para sanar a un cojo de nacimiento. Y que cuando el pueblo de ahí había visto este milagro, si ustedes recordarán, dicen que los empezaron a aclamar como si ellos fueran dioses. Dioses que habían sido encarnados, uno era Júpiter y el otro era Mercurio, y le querían ofrecer sacrificios, ¿verdad? Hasta el punto donde Pablo le dijo, señores, no hagan eso. Nosotros somos hombres igual que ustedes. Hombres que les venimos a hablar acerca del Dios verdadero. Para que abandonen ustedes estos ídolos falsos, para que abandonen ustedes esta idolatría que tienen y vuelvan al Dios verdadero. No se preocupen, nosotros somos hombres igual que ustedes. No nos tienen que adorar. Adoren al Dios vivo. En esa adoración dice que la gente se calmó, pero se levantó otra revuelta. Gente de Antioquía y gente de Iconio llegaron a alborotar al pueblo y apedrearon al apóstol Pablo, al punto de casi dejarlo medio muerto. Arrastrarlo de la ciudad y ahí dejarlo tirado. Esa es la ciudad a la que Pablo visitó una vez más. Y creo yo que esta era la tercera ocasión. Porque después de que lo apedrearon, dice que volvió a visitarlos por una segunda ocasión, donde afirmó la fe, estableció ancianos, y ahora quiere volver a visitarlo ahí. Esas son las ciudades en las cuales el día de hoy nos vamos a centrar. Pero algo que debemos notar o que nos llama la atención es la palabra o la manera en cómo Lucas narra el pasaje. Si tú ves en el versículo 1, dice, después llegó a Derbe y a Listra, y hace unas palabras como que quiere captar nuestra atención. Y dice, y he aquí en Listra, Pablo llegó a Listra, y he aquí, había allí un cierto discípulo llamado Timoteo. Lucas quiere llamarnos la atención a este nuevo personaje que está apareciendo en la Escritura. Conforme ha ido avanzando la historia, hemos ido viendo, ¿verdad?, ciertos personajes. Ya vimos de dónde salió Silas, ¿verdad? Ya vimos quién era Santiago. Y ahora estamos conociendo a un nuevo personaje, un joven llamado Timoteo. Lo que Dios estaba haciendo en este momento era reunir al equipo. Ya tenía al apóstol Pablo, ya tenía a Silas, pero nos llama la atención Lucas a que veamos la vida de este joven. Un joven que la manera en cómo lo describe es algo peculiar. ¿Cómo le llama? Un discípulo. No dice, y he aquí, había ahí cierto hombre. O no dice, he aquí, había un creyente.
La manera en cómo se refiere a Timoteo dice, he aquí había un discípulo. Y este discípulo se llama Timoteo. ¿Qué es un discípulo? Y no voy a ahondar mucho en esto. Hace 15 días tuvimos un sermón acerca de cuáles eran los rasgos verdaderos o las características de un verdadero discípulo que veíamos en el Evangelio de Marcos. Pero para los que no estuvieron voy a traer ciertas cosas a refrescar su corazón y sus mentes. ¿Qué es un discípulo? La palabra discípulo viene de la palabra metetes. ¿Qué significa esta palabra? Es un aprendiz, un alumno, uno que aprende mediante la experiencia, una persona que está observando a alguien para imitarlo en su forma de ser. Ese es un discípulo. Es una persona que tiene un maestro al cual quiere imitar, al cual quiere seguir. Pero a diferencia de los demás discípulos, en la antigüedad, mi hermano, y en esos tiempos, ¿verdad? ¿Quién escoge en qué escuela metes a tus hijos? Los papás, ¿verdad? El papá decide en qué escuela lo va a meter, el papá decide si lo vas a meter a clases de natación, en qué escuela lo vas a meter. O sea, nosotros como papás escogemos el maestro del cual queremos aprender. Okay. En la antigüedad no era así, con Cristo. Los judíos escogían a un rabí de quien aprender, pero con Cristo era diferente. Cristo escogía a sus discípulos. Cristo no era un rabí como los demás, donde, oye Jesús, queremos aprender de ti y queremos estar aquí contigo. Con Jesús fue totalmente diferente. Con Jesús la cuestión fue diferente, ¿verdad? Él dijo, Julio, ven y sígueme. Oye, pero yo quiero seguirte. No le estoy hablando a Julio. Ebenezer, ven y sígueme. Roberto, ven y sígueme. Paola, ven y sígueme. Kimberly, ven y sígueme. Luis, sígueme. Cuando Lucas nos dice que Timoteo era un discípulo, era alguien al cual Dios había escogido y Dios lo había traído hacia él para revelársele a él, como lo leímos en el Salmo al principio, que hemos sido escogidos y atraídos por el Señor. No era un discípulo cualquiera, era un discípulo que había sido escogido por Jesús para ser como Jesús, para aprender de Jesús, para llegar a ser como Jesús. De hecho, mi hermano, la palabra discípulo en los evangelios aparece 244 veces. Y en el puro libro de Hechos aparece más de 30 veces. Una vez yo les hacía la comparación y les decía, aparece en la escritura más veces la palabra discípulos que cristianos. Tú y yo somos llamados a ser un discípulo de Cristo. Y veíamos cómo había ciertas características de un discípulo de Cristo. Veamos que un discípulo de Cristo es aquel que conoce a su Señor de manera personal, de manera íntima, conoce su señorío y lo reconoce a Él como su Salvador. Veíamos también que es una persona que ama, conoce y aplica la palabra de Dios, que conoce y aplica la obra de redención, que se aplica a sí mismo o que se predique el evangelio. Es una persona que estaba dispuesta a ir en pos de Cristo, ¿recuerda? Pero ese ir en pos de Cristo requería que ¿qué? Que te negaras a ti mismo, que aprendiéramos a renunciar a nuestro ego, que tomáramos nuestra cruz, ¿verdad? Que estuviéramos dispuestos día tras día a estar llevando a crucificar nuestros pecados y nuestros deseos egoístas. Y veíamos que un verdadero discípulo es aquel que pierde su vida para encontrarla en Cristo. Este tipo de discípulo era Timoteo.
Y algo que quiero que veamos es, ¿cómo es que Lucas narra de Timoteo que era un discípulo? ¿De dónde aprendió? ¿Cómo es que Timoteo llegó a verse en él a un discípulo de Cristo? ¿Sabes de quién aprendió? Y estas palabras quiero traerlas de aliento a los padres, quiero traerlos de aliento a las mamás solteras que tienen a sus hijos. Pablo y Timoteo, aprendió a ser un discípulo de Cristo. ¿Saben de quién? De su mamá. Acompáñenme a segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Versículo 14. Vean cómo dice: persiste tú en lo que has aprendido. Le está hablando Pablo a Timoteo en su última carta y le dice: persiste tú, Timoteo, en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Tú dices: oye, pero aquí no dice su mamá, aquí no dice de su mamá. Ok, nada más dale la vuelta ya a tu Biblia. Ahora ve al capítulo 1, al versículo 5. ¿Ya lo tiene? Fíjate, voy a leer desde el verso 3. Doy gracias a Dios. Estoy en segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones día y noche. Deseo verte y al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida. Entonces quiere decir que si hay una fe fingida. Pero dice: yo aquí traigo a memoria tu fe que no es fingida, que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Estas dos mujeres dedicaron su vida como buena abuela y como buena madre a enseñarle a Timoteo las sagradas escrituras. Antes no tenían el Nuevo Testamento como tú y yo lo tenemos. Era gente que amaba al Señor conociéndolo desde el Antiguo Testamento. Pasaban tiempo en la ley, pasaban tiempo en los salmos, conocían a los profetas y en cada uno de ellos podían encontrar cómo estos hablaban de Cristo, y vemos cómo entonces habla de Timoteo y dice: era un discípulo que seguía a Jesús. Entonces, si tú eres mamá soltera y a los padres, los animo. Enséñenle a sus hijos. Pasen tiempo con ellos. Enséñenles la palabra. Timoteo, yo me imagino, tuvo que haber visto a su abuela. Miren, hace años, hace como 3 años creo, estuvimos aquí tomando una clase con un doctor acerca de consejería en juventud y le preguntábamos a él que cuál era la razón por la cual la mayoría de los jóvenes a cierta edad abandonaban su fe. Y él decía que la investigación llevaba a que muchos de esos jóvenes, aunque eran cristianos, nunca vieron a sus padres llevar su cristianismo. Y esto no es una regla, ¿verdad? Porque en la Escritura nosotros encontramos hombres piadosos como Samuel, con hijos perversos. O sea, no es una ley. Pero, en este caso en Timoteo, lo que él aprendió de su madre, le trajo un beneficio ahora que era grande. Este hombre, que era llamado discípulo, ve en el versículo 2, cómo se notaba su cristianismo. ¿Qué opinaba la demás gente de Timoteo? ¿Qué decían de él? ¿Daban qué? Un buen testimonio. No era necesario que Timoteo se estuviera proclamando a sí mismo como el gran discípulo de Jesús.
Yo soy el hijo de, mi abuela es Loida, ¿verdad? Y mi mamá es Eunice, y servimos en la iglesia aquí de Listra. Y véanme, yo sé hacer esto. Dice que la gente, los hermanos de la iglesia con los que convivían, daban buen testimonio de Timoteo. Dicen los historiadores, o más bien los eruditos, que Timoteo para esta edad oscilaba entre los 16 y los 20 años de edad. 16 y 20 años de edad. Y la gente hablaba de él un buen testimonio. Timoteo, mi hermano, era un joven que su vida estaba reflejando una devoción completa por Dios. Y aquí este es el primer principio que tú y yo debemos aprender. Timoteo era un discípulo ejemplar, un discípulo que amaba las Escrituras, un discípulo que amaba a Cristo, un discípulo que amaba la iglesia, un discípulo que se involucraba en la iglesia a tal punto que la iglesia misma hablaba bien de él. Joven de 16, 20 años. La mayoría de aquí ya pasamos esa edad. Pero tenemos jóvenes, ¿verdad?, que todavía oscilan en esa edad. Tenemos chiquitos que todavía oscilan en esa edad. Pero este principio aplica para todos nosotros en cómo debemos nosotros aprender de la vida de Timoteo a ser un buen discípulo, al punto que la demás gente pueda decir, mira, ahí va a Ebenezer, es una discípula de Cristo. Que cuando te hablen para pedirte referencias, tú puedes decir, híjole, no puede contratar mejor persona para ese puesto que nuestro hermano. Es una persona excelente, íntegra, responsable, puntual. Contrátelo. Timoteo es un ejemplo de una vida de devoción. Tenía devoción por el Señor. Esta palabra devoción, el diccionario la traduce como el deseo que existe en una persona por entregarse totalmente a otra persona. Es una atracción irresistible hacia otra persona. Y nosotros vemos en Timoteo una pasión, una devoción por Cristo. Versículo 3. Pablo quiso que éste fuera con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Aquí no debemos de perder de visión una cosa. Ellos tenían un propósito: visitar las iglesias. Ellos querían continuar llevando el evangelio. Ellos querían seguir proclamando el evangelio. Entonces Pablo en su equipo conoce a este hombre de buen testimonio que toda la iglesia decía, hermano Pablo, lléveselo. Lléveselo, le va a ser de bendición este muchacho. ¿Te puedes imaginar en la mente del apóstol Pablo pensando en Timoteo y después en Marcos? ¿Te puedes imaginar esta situación de él diciendo, yo no creo, bueno, Pablo no era más pecador o menos pecador que nosotros, pero que haya surgido un pensamiento de, mira, este muchacho es fiel al Señor, ¿verdad? El otro nos abandonó a la mitad del camino. No lo dice la Escritura, pero imagínatelo nada más. Pero dice que él, Pablo, sí quería que él lo acompañara, pero tuvo que hacer algo. Lo tuvo que circuncidar. Preguntas, y estas son las preguntas que a mí me surgen. ¿Por qué lo circuncidó? ¿Acaso Pablo no acababa de pasar
un serio debate en Jerusalén, en un concilio, donde él estaba defendiendo de manera ferviente el no es necesario que la gente se circuncide, no es necesario guardar la ley de Moisés para que los cristianos gentiles sean considerados como cristianos. No es necesario. Dice que la discusión fue grande. Los hermanos discutieron ahí. Pero ahora encontramos a un Pablo agarrando a un joven Timoteo diciéndole, bueno, pues tú quieres venir conmigo, ¿sí? Pues te tienes que circuncidar. ¿Cómo? Es más, Pablo llevaba en sus manos unas cartas que el concilio le había dado para darle a las demás iglesias, donde decía, no es necesario circuncidarse. Imagínate esta escena. Timoteo, ¿tú quieres ir conmigo? Sí, Pablo, yo quiero ir contigo, yo te quiero acompañar. Bien, hermano, me han dado buen testimonio de ti. Mira, queremos ir a anunciarle a las iglesias gentiles que no es necesario circuncidarse para ser salvos, ni que es necesario que guarden la ley, porque la salvación es por gracia. Yo quiero ir contigo, Pablo. Ok, pero tú sí te tienes que circuncidar. ¿Qué hubiéramos dicho? ¿Qué hubieras dicho tú si tú hubieras sido Timoteo? Pues Pablo, como que algo aquí no me checa. O sea, vamos a ir a proclamar la salvación por gracia, que no es necesario circuncidarse. Pero tú quieres que me circuncide a esta edad. No es lo mismo circuncidar a un niño recién nacido que circuncidar a un hombre, a un joven. No es lo mismo. No se sufre igual. Entonces imagínate en Timoteo esta onda, decir, ¿cómo? ¿Por qué lo circuncidó Pablo? ¿Qué había en el corazón de Pablo? ¿Quería molestar a Timoteo? ¿Quería probar sus ganas? Dijo, bueno, Marcos ya me dejó, vamos a calarle primero a este. Si me dice que sí, pues va y hambre, ya le digo que era una broma. No era eso. En Pablo había una motivación, fíjate bien, que el mismo Timoteo abrazó, que el mismo Timoteo amó, al punto que dijo, circuncídame. Ven el versículo 3, ahí mismo. ¿Cuál fue la razón de la circuncisión de Timoteo? Le circuncidó a causa de otros. Por otras personas lo circuncidó. Oye, o sea, por ellos. ¿Es que yo tengo que sufrir, Pablo? O sea, por ellos, ¿quiénes son? ¿O qué han hecho para que yo tenga que sufrir por ellos? En la mente de Pablo había una cosa. Él quería quitar toda barrera. Él quería eliminar toda barrera significativa que impidiera que el evangelio avanzara. Nunca debemos de perder de vista la visión del apóstol Pablo, mi hermano. Él quería llevar el evangelio. Él no le interesaba otra cosa. Él quería que el evangelio se expandiera. Él quería ver gente salvándose. Y encontró a este hombre que le dice, ¿quieres ir conmigo? Sí, circuncida. ¿Por qué? Por amor a los que no conocen del evangelio. Lo circuncidó, ven el verso 3, a causa de los judíos que había en aquellos lugares. Pablo sabía que si él se llevaba a Timoteo sin circuncidarse, no le iban a permitir la entrada. Timoteo no iba a poder llegar con los judíos a hablar acerca del evangelio.
Y ojo, fíjate, en el verso 3 dice, porque todos sabían que era padre de griego. Timoteo era considerado como un judío apóstata. ¿Por qué? Porque era madre judía, la cual a lo mejor había en su corazón ese deseo de decir, hijo, es que la ley de Moisés manda que los circuncidemos, ¿verdad? Pero tengo este viejo que no es cristiano, no ama, no es judío como yo, y él dice que no. Y la señora dijo, pues no, está bien. Pero eso no fue un impedimento para que Timoteo fuera un discípulo de Cristo. Eso no fue un impedimento para que la mamá no le exhortara, no le compartiera de la palabra. Y con esto te estoy diciendo que mamá, ¿verdad? Las que tienen en casa, ¿verdad? Que a lo mejor los esposos están así entre azul y buenas noches. Tú comparte el evangelio a tus hijos. Lo circuncidó por amor. ¿Qué opinaba el apóstol Pablo acerca de la circuncisión? Si tú ves en Gálatas capítulo 5, versículo 2, mismo Pablo habla acerca de la circuncisión y dice, no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud, sino el que se circuncida, Cristo de nada les aprovecha. Ve lo que dice en el versículo 6. Vayan allá a Gálatas, por favor, abran sus Biblias. Gálatas capítulo 5, versículo 6. Esto es lo que Pablo opinaba acerca de la circuncisión. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión vale algo, sino que la fe. Okay, pero esta fe, ¿por qué obra? ¿Por qué? Por amor. Dice, la circuncisión no es nada, la incircuncisión no es nada en Cristo. Es la fe, y es esta fe que obra por amor. Estas palabras Pablo las tenía bien claras en su corazón, y estas palabras las atesoró Timoteo, que dijo, si es necesario que yo sufra una operación, que yo tenga este dolor por un tiempo, para que otras personas puedan conocer de Cristo, estoy dispuesto a sacrificarme. Ahí te vienen unas preguntas, hermano. El servir a los demás cuesta. El servir a los demás cuesta. Y te va a costar que muchas veces te tengas que despojar de ciertas cosas que no son malas, a veces, pero que por amor a otros los tienes que dejar de hacer para poder servirle a los demás. Timoteo podía tener esta actitud, ¿verdad? Bueno, si yo es necesario que sufra para que ellos conozcan el evangelio, ¿sabes qué, Pablo? Pues llévate a otro. Llévate a otro, no me lleves a mí. O sea, ¿para qué me voy yo? Pues yo estoy tan a gusto aquí en Listra, mira, sirvo en la iglesia, los hermanos tienen buena opinión de mí, ¿para qué voy a sufrir? Pero si tú quieres servir a tus hermanos, tienes que saber una cosa, te va a costar. Miren, en 3 semanas, un grupo de 11 personas les va a costar sus vacaciones, les va a costar su dinero, les va a costar su descanso. ¿Sabes por qué? Para venir a servirte a ti y a mí. Gente que dijo, tengo este dinero para irme de vacaciones, pero me lo voy a gastar en ir a un viaje misionero para ir a servir a la gente en Durango. El servicio, y no quiero poner a nuestros hermanos como super hermanos, no, lo estoy tomando como ejemplo de que el venir a servir, mi hermano, tiene un costo.
Y es lo que nosotros vemos aquí. Por eso la segunda parte del título es que una vida de devoción, porque estaba entregada al Señor, pero una vida de amor y de entrega y de servicio, porque Timoteo estaba dispuesto a sufrir para poder servir a los demás. Motivado por este amor. Acompáñame a 1 Corintios, por favor. En el capítulo 8 de 1 Corintios, nosotros encontramos al apóstol Pablo trayendo una cuestión a la iglesia y diciéndole, oye Pablo, ¿qué hacemos con la comida que es sacrificada a los ídolos? O sea, ¿cómo nos debemos de manejar, Pablo? O sea, ¿comemos o no comemos? ¿Qué hacemos? Entonces Pablo empieza y trae una cuestión así. Miren, nosotros tenemos un cierto conocimiento. Dice, y conocemos que ningún ídolo es algo, está vano, es muerto. Todos conocemos o sabemos que solamente hay un solo Dios en el versículo 4 del capítulo 8. Solamente hay un Dios y un Padre del cual proceden todas las cosas. Hay un solo Señor Jesucristo por medio de quien son todas las cosas y nosotros somos de Él. Pero en el versículo 7 dice, pero no todos tenemos este conocimiento. O sea, no todos conocemos esta verdad. Hay hermanos, les está diciendo, que son nuevitos en la fe, que a lo mejor no han tenido una comprensión como la que tú tienes acerca del Evangelio, no ha llegado una comprensión a sus vidas de quién es Dios. Y les llama a ellos hermanos que son débiles en la fe. En el versículo 7 al final le dice, no en todos hay este conocimiento, porque algunos todavía habituados hasta aquí a los ídolos, comen lo sacrificado a los ídolos y su conciencia, siendo débil, es contaminada. Entonces Pablo empieza a decir, entonces, ¿qué debemos de hacer, Pablo? Pablo dice, mira, tu libertad, el conocimiento que tú tienes de Cristo y la verdad que tú tienes acerca de ciertas cosas, no te pueden llevar a actuar de tal manera que tu actuar haga que una persona que es débil en la fe caiga. Entonces, si te es necesario dejar de comer carne por amor a un hermano débil en la fe, hazlo. Ve lo que dice en el versículo 12. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, ¿contra quién pecamos? Ah, caray. Entonces, cuando yo me pongo en una postura de orgullo, decir, bueno, pues si no quiere comer carne, pues que no venga, ¿verdad? Porque tengo yo que dejar de comer carne. Dice, cuando tú pecas contra tus hermanos que son débiles en la fe, hieres su conciencia, pecas contra Cristo, verso 13. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano, fíjate cómo Pablo está pensando en los demás. Si la comida es para mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no ser o para no poner piedra de tropiezo a mi hermano. Qué visión tan gloriosa del servicio. Qué visión tan gloriosa de una vida del servicio. Si tú adelantas ahí en el versículo, en el capítulo 9 ahí mismo de 1 de Corintios, Pablo comienza diciendo, bueno, entonces, perdón, no es en el versículo 1, es en el versículo 18. Entonces él pregunta y dice, entonces, oye,
Entonces, ¿cuál es mi galardón? O sea, si me tengo que sacrificar por mis hermanos, entonces, ¿cuál es mi galardón? Ve la preocupación en el versículo 12, de ahí del capítulo 9. Pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos, ¿qué? ¿Para qué? Léanle fuerte, ahí están las pantallas. Para no poner obstáculo al evangelio. Hermano, como cristianos, vivimos tan preocupados por nosotros mismos que se nos olvida que vivimos para el evangelio. Vivimos tan preocupados vivimos tan ocupados en nosotros mismos que nos olvidamos que vivimos y somos por Dios, para Dios y para su evangelio. Pablo estaba dispuesto a soportar todo con tal de que el evangelio no hubiera estorbo para el evangelio. Y Timoteo captó eso bien. Dijo Pablo, si el yo ser incircunciso físicamente va a impedir que otros judíos me quieran escuchar las verdades del evangelio, estoy dispuesto a circuncidarme. Si yo te dijera, hermano, estos hombres de Juárez van a venir a capacitarnos, ¿qué estás dispuesto a circuncidar en tu corazón? ¿Tu tiempo? ¿Tu casa? ¿Tus mañanas? ¿Tu tiempo? ¿Tu dinero? ¿Tu descanso? ¿Estás dispuesto a circuncidar, a despojarte de algo por amor a ellos? Porque ellos se van a despojar de mucho. Y vuelvo a decir, no los estoy poniendo en una posición que no les corresponde. Simplemente estoy considerando el amor que ellos están teniendo por nosotros para poder venir a servir. Y este es un principio que debemos aprender de Pablo y de Timoteo. ¿Cuál es mi galardón entonces? Verso 18 de capítulo 9 de Primera de Corintios. ¿Cuál es mi galardón? Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, fíjate, siendo libre, me he hecho ¿qué? Para ganar. Si tú y tienes tu Biblia, yo te voy a pedir en el versículo 9 subraya, para ganar al mayor número de ellos. Vamos a continuar leyendo, versículo 20. Me he hecho a los judíos, ¿para qué? Para ganar, otra vez, subráyala ahí, para ganar, ya van 2 veces. Aunque yo no estoy sujeto a la ley, como sujeto a la ley, ¿para qué? Para ganar, la tercera vez, a los que están sujetos a la ley. Verso 21. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. ¿Qué sigue? ¿Qué dice? Para ganar 4 veces ya a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles. ¿Qué dice? Para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo. ¿Para qué? Para que todos, de todos modos, salve a algunos. Y esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿Cuál es el propósito de la vida de Pablo? ¿Por qué se despoja? Para ganar. ¿Ganar qué? Almas. Para que el evangelio avance. ¿Vas a estar tú dispuesto, mi hermano, estos días de despojarte a ti mismo para venir a ser equipado para que puedas compartir tu fe? ¿O eres de los que piensa que vayan otros? Yo la verdad no tengo ganas. No hago nada en la mañana, pero ganas de ir no tengo. El servicio necesita que circuncidemos algo.
Por eso empecé la predicación con mi historia. Cuando nos cambiamos y nos mudamos, tuvimos que despojarnos de algo. Ve un pasaje más, ve a Primera de Juan. Primero de Juan, capítulo 3, y subrayen el versículo 18. Hijitos míos, no amemos como casi siempre lo hacemos, de palabra, ni de lengua. Si fuera mexicano le pondríamos entre paréntesis, ¿ya? Porque de lengua, como un taco. Si hijitos míos, no amemos como siempre lo hacemos, de palabra y de lengua, sino como debemos amar, de hecho y de verdad. Estas palabras Timoteo las estaba viviendo, estaba sirviendo a nuestros hermanos. Vamos a continuar para terminar. Regresemos a Hechos, por favor. Versículos 4 y 5. Estos hombres tenían un propósito a seguir. Hemos visto cómo era un discípulo ejemplar, que hicieron una acción que tú y yo debemos imitar, que es despojarnos de aquello que estorba para poder servir a los demás, y que el servicio nos va a doler, porque tenemos un solo propósito. Versículos 4 y 5. Y conforme pasaban por las ciudades, entregaban los acuerdos tomados por los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que los observaban. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y diariamente crecían en número. Chécate la paradoja. Timoteo circuncidado, parado enfrente de la iglesia, diciéndoles: hermanos, no es necesario que se circunciden. Los apóstoles y los ancianos en Jerusalén lo acaban de determinar. La salvación es por gracia, y todos, bravo, bravo, y posiblemente Timoteo todavía era así de: ¿qué te pasó, Timoteo? Nada. Aquí estoy sirviéndoles, compartiéndoles de esta gracia. ¿Hasta dónde estás dispuesto, mi hermano, a sufrir por servir a tus hermanos? ¿Hasta dónde estás dispuesto a sufrir por ver el evangelio avanzar? Estos hombres tenían una misión. Las iglesias tenían que ser avivadas. Esta palabra en el versículo 5 de que las iglesias eran confirmadas, en Hechos lo hemos visto ya varias veces. Pablo confirmó los ánimos de los cristianos regresando en su primer viaje. Judas y Silas confirmaron a los hermanos en Antioquía con un sermón. Pablo y Silas ahora en el versículo 41 del capítulo 15 confirmaron a las iglesias. Y ahora aquí están confirmando una vez más a las iglesias. Esto es importante. ¿Cuál es la única manera en cómo un cristiano puede confirmar y afirmar su fe? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es la única herramienta? La única forma que tenemos para que la vida de un cristiano, la fe de un cristiano crezca y sea arraigada y sea confirmada. Aquí. La Biblia. ¿Es el Evangelio? Sí, pero si no especificamos que es la Biblia, tú te puedes quedar con la idea: bueno, ¿es el Evangelio? Sí, es el Evangelio. Pero el Evangelio viene contenido aquí. ¿Sabes por qué hay cristianos así?
Por falta de esto en sus vidas. Por falta de esto en sus vidas. Si algo tenían ellos, fíjate en el verso 4, ¿qué les informaron a ellos? ¿Llegaron con chismes? Les informaron las verdades que el Espíritu de Dios había determinado en el concilio. La palabra, mi hermano, es la única manera, la predicación, por eso es importante la predicación de la palabra. Por eso es importante la lectura de la palabra, por eso es importante la meditación de la palabra. Porque es la única manera, la fe por cómo viene, ¿qué dice la Escritura? Por el oír, pero ¿por el oír qué? La palabra de Dios, no chismes. No chismes, oye, es que Pedro ya no está tocando, algo ha de haber hecho el hermano. Y no chismes. Eso nada ayuda. ¿Quieres afirmar tu fe? Ama la palabra. Por eso a los muchachos de ayer les dije, no traes Biblia y vas a pagar la botana de la próxima semana. Lo mismo le voy a decir a ustedes, ¿verdad? Próximo domingo el que no traiga Biblia me invita a comer. ¿Y como bien, mis hermanos? ¿Cómo bien? Y si a mis 3 hijos los dejo sin desayunar, sale más cara la comida todavía. Es cierto. Confirmaban la palabra. Y la segunda cosa que tenían en mente, ¿cuál era? En el versículo 5, ustedes digan. La iglesia crecía. La iglesia crece por 2 cosas. Una, y la principal, la mano soberana de Dios trayendo a salvación a aquellos que Él ha determinado salvar. Pero, ¿cómo irán si no hay quien les predique? Pablo, aunque predicó la palabra, no dejaba de predicar el evangelio de la gracia para salvación. Y eso lo hacía Timoteo también. Con eso terminamos. La mayor vida de devoción, de amor y de servicio no es la de Timoteo, es la de Cristo. Cristo mostró su devoción a nosotros, y cuando hablo de devoción a nosotros es amor por nosotros. Demostró su amor cuando Él se despojó a sí mismo de su gloria y decidió hacerse siervo como nosotros. Y cuando Él se despojó, dice Marcos que Él no vino a ser servido, Él vino a servir y a dar su vida en rescate por todos los demás. Si es de Timoteo de quien debemos aprender, pero nuestro mayor ejemplo es el Señor Jesucristo. Él es la mayor expresión de una vida de devoción. Él es la mayor expresión de una vida de amor. Él es la expresión de una vida de una vida de servicio hacia su iglesia. El Evangelio de Jesucristo y la persona de Jesucristo es nuestro modelo a seguir, mi hermano. Entonces termino. ¿Qué tanto? Y esa es su tarea para esta semana. ¿Qué cosas tienes que circuncidar de tu corazón? Llámese Facebook, horas de sueño, falta de ganas para leer, o llámese Netflix, ¿verdad? Ahorita los cristianos aman más las series del Netflix que las series que vienen aquí, ¿verdad? Las series que vemos los domingos. ¿Qué cosas tienes que circuncidar en tu corazón para que tu vida de devoción crezca? ¿Qué cosas tienes que circuncidar en tu corazón para poder servir a los demás? ¿Qué cosas tienes que circuncidar en tu corazón por amor al Evangelio? Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Señor, gracias Padre, porque en la cruz tú demostraste la mayor expresión de amor, de servicio,
al entregarte por nosotros, Señor, para pagar por nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, Señor, y llevarnos a tus pies. Señor, te damos muchas gracias. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por mostrarnos en Cristo Jesús estas verdades tan gloriosas y tan preciosas. Ahora te rogamos, Padre, que sea tu Espíritu Santo quien nos ayude. Ayúdanos, Padre, porque queremos tener una vida de devoción, queremos tener una vida de servicio, una vida de amor, Señor, de devoción a ti, Padre. Queremos ser discípulos que te amen, Señor, que te adoren, que te sirvan, que te honren, Señor, con sus vidas. Queremos ser una vida, Señor, de servicio a nuestros hermanos. Señor, entendiendo que el servir a los demás a lo mejor nos va a costar, Señor. Nos va a costar que nos circuncidemos de cosas que amamos, de cosas que queremos mantener, Señor, y las cuales no queremos abandonar. Porque así estamos bien, Dios. Señor, esa falta de amor, Señor, ese vicio que tenemos en Facebook, Señor, esa pasión desbordante que tenemos por Netflix, Señor, esa pasión que tenemos por no hacer nada. Señor, ¿qué cosas tenemos que circuncidarnos de nuestro corazón, Señor, para ver nuestras vidas crecer y ver tu evangelio avanzar? Ayúdanos en esta semana, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.